Buen día, profesor y compañeros de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Grupo 1 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En el presente video hablaremos del conflicto como tema de interés para todas las personas que viven en comunidad, desde una perspectiva básica y sin hacer énfasis en los diferentes ámbitos en que se dan los mismos. Comenzaremos por construir un concepto de conflicto, el cual se hará de forma personal, tomando en cuenta insumos propios y sin desconocer lo que las demás personas puedan pensar. La palabra conflicto viene del latín conflictus y según la RAE conflicto significa combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, problema, cuestión o materia de discusión. Partamos en un primer momento del presupuesto de que un conflicto es una disputa o una diferencia que se da entre un conjunto de individuos respecto de una premisa o idea que no se resuelve de forma correcta. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver los elementos que se desprenden de dicha construcción desde mi perspectiva de conflicto. Hay que tener claro que la sociedad como tal o la vida en comunidad son un insumo necesario y determinante para que surjan los conflictos, vistos estos desde su perspectiva positiva y negativa. Para entender por qué planteo esta dualidad entre los conflictos positivos y los negativos, hay que aclarar que yo considero que los conflictos, desde su perspectiva básica de diferencia, han estado presentes en la humanidad desde que hubo la primera asociación de fuerzas de trabajo o que se empezó a hablar de vida en comunidad, apoyando estos el desarrollo y la evolución misma de los seres humanos. Lo anterior en razón a que es gracias a la diferencia que se construyen los consensos, por lo que podemos concluir en este momento parcialmente es que los conflictos requieren una pluralidad de partes que tengan diversidad de posturas, ya que de no ser así, pues no podrían haber diferencias que susciten conflictos. Bueno, entonces tenemos dos puntos importantes respecto a los conflictos. Primero, dónde se dan y segundo, entre quiénes se dan. Ahora tenemos que ver como tercer punto por qué se dan los conflictos. Bueno, para abordar ese tercer punto respecto de dónde se dan los conflictos, tendríamos que dar respuesta a la pregunta ¿en qué ámbitos de la vida se dan los conflictos? Pero antes de entrar a resolver esta pregunta tenemos que recordar que los conflictos en términos generales son diferencias que no han sido resueltas de forma correcta. Si tomamos en cuenta el insumo antes mencionado, la respuesta inevitable a la que tendremos que llegar es que en todos los ámbitos de la vida hay diferencias y por ende en cualquier ámbito de la misma podrían haber conflictos. Por hacer mención de algunos de los ámbitos antes mencionados dentro de los cuales se pueden dar diferencias, podríamos mencionar el familiar, el religioso, el laboral, el intelectual, el económico, el jurídico, etc. Por esto podemos concluir que en todo lugar donde haya más de dos personas es posible que surja una diferencia que origine un conflicto. Esto relacionando los tres aspectos que habíamos tomado en cuenta para desarrollar el concepto de conflicto. Otro punto importante al que hay que hacer referencia si se quiere hacer un desarrollo sobre lo que es un conflicto es el de las posturas que toman las partes dentro de la disputa, a las cuales podemos llamar hipótesis o premisas. Podemos decir que estas son de vital importancia dentro de cualquier conflicto porque son la orilla a la que se va a adherir cada una de las partes dentro del conflicto, pues en referencia al menos a la disputa. El último elemento que abordaría yo en la construcción del concepto de conflicto tendría que ver con la lista subjetiva de las partes, en la cual podríamos encontrar el ánimo de resolver el conflicto, así como el carácter de las partes. Porque es importante, si bien esta lista subjetiva no interviene en la conformación del conflicto, es de vital importancia en la resolución del mismo, ya que si no tenemos una intención de las partes de dar fin al conflicto, es imposible que se defina el mismo. Finalmente, respecto del concepto de conflicto, tenemos que es una diferencia a la cual no se le da una respuesta correcta. También encontramos que los conflictos se dan indiscutiblemente entre una pluralidad de partes, de igual forma que estas partes tienen que tomar posturas que las alejen de las otras diametralmente. Lo que hasta aquí concluimos hace referencia a una suerte de conflicto básico, sin que por esto desconozcamos otro tipo de conflictos que implican mayor complejidad, dentro de los cuales podemos encontrar una mayor pluralidad de partes y en las que cada una de las mismas puede tener una o más hipótesis y en las cuales también se pueden hallar intereses que influyan en las partes o en las hipótesis que cada uno de estos defienda. Otro capítulo importante respecto de los conflictos es el que tiene que ver con la resolución de los mismos, para lo cual planteo una propuesta de 5 pasos que permita la solución de cualquier tipo de conflicto. Concretamente los pasos serán los siguientes. Primero, identificación de las partes. Segundo, delimitación del conflicto. Tercero, primera ronda de propuestas de las partes con su respectiva fase de consenso. Cuarto, segunda ronda, eventualmente de ser necesaria, de propuestas de las partes con su respectiva fase de consenso. Y quinto, la fase de conclusión y finalización de la propuesta
La importancia del primero de los pasos tiene que ver con que se identifiquen todas las partes respecto del conflicto, a fin de que se dé una solución que incluya a todas las personas afectadas, así como a todos los potenciales afectantes. La importancia de la primera etapa, así como la segunda, la cual tiene que ver con la delimitación del problema, está dada por la necesidad de dar una solución completa al conflicto que aborde todas las partes, así como todos los temas que confrontan a las mismas. No abordar de forma eficiente estas dos primeras etapas podría devenir en inconformidades de las partes, así como en acuerdos parciales que no satisfagan el conflicto ni el final mismo. La importancia del tercer paso, la primera ronda de propuestas y su posterior consenso, tiene que ver con que se escuchen a las partes y se aclaren las propuestas, así como las necesidades de cada una de las mismas. La importancia del cuarto paso o segunda ronda de propuestas tiene que ver con el eventual de que en la primera ronda no se soluciona todos los aspectos, teniendo que realizar una segunda ronda de propuestas respecto de temas que hayan quedado sin abordar o inconclusos en la primera. El quinto paso o fase de conclusión de la propuesta tiene que ver con un proceso en el cual se retomen los acuerdos previos hechos por las partes a fin de refrescar la memoria de las mismas, en razón a que si el proceso de negociación fue largo, es posible que los acuerdos parciales puedan quedar en el olvido de las mismas.